¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Ya listos para la palabra? ¿Sí? Lo veo de aquí disfrutando mucho. ¿Sí está disfrutando o no? Por la presencia del Señor, ¿verdad? Pues bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Estamos llevando la serie Aprendiendo en Parábolas. Es el tema número 11 de la serie. Y el día de hoy vamos a ver la parábola de la higuera estéril. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Ya lo tiene? Lucas 13, 6 al 9. Ahí déjelo y vamos a hacer una oración, hermano. Cierre sus ojos. Concéntrese en la presencia del Señor en este lugar, en su vida. Y pídale a Dios que en esta noche nos hable, pero no solamente nos hable, sino que también tener la gracia, la fortaleza para cambiar, para obedecer todo lo que el Señor nos está demandando, para aprender más acerca de Dios y ponerlo por obra. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor de su gracia y de su presencia en este momento. Padre, queremos darte gracias porque tú nos has traído hasta este lugar con un propósito y queremos que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Te damos gracias porque eres tú quien nos sustenta y nos sostiene, eres tú quien nos toma de nuestra mano derecha y no nos deja caer, quedar postrados, sino que sigues trabajando en nuestras vidas, nos ayudas y eres paciente para con nosotros. Te pido que tomes control de este tiempo, toma control de mi vida, de la vida de mis hermanos, de cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que por completo estemos atentos a tu voz y que este tiempo sea de provecho para nuestra vida espiritual, que este tiempo sea grato para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y que seas tú en todo esto exaltado. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están también observando desde casa, escuchando esta reunión. Bendícelos, toma control y enséñanos más en esta noche. Es por ti que estamos aquí y es para ti que queremos crecer, aprender de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 6. Le damos lectura, hermanos, y dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La parábola de la higuera estéril. Esta enseñanza, mi hermano, yo le he titulado: Dios espera que demos fruto. Y hay una historia que se narra en la tradición hebrea en relación a Abraham. Dice esta historia que Abraham estaba sentado afuera de su tienda una noche y cuando estaba sentado vio un hombre viejo, cansado por su edad y por toda la jornada que había tenido durante el día, había caminado bastante. Y caminando hacia él, este viejito, Abraham se levanta, corre para saludarle y lo invita a llegar a su tienda. Allí Abraham lavó los pies del viejo hombre, le dio comida, le dio bebida e inmediatamente el viejito comenzó a comer sin orar por los alimentos o declarar bendición alguna. Bueno, usted sabe que para los cristianos es necesario dar gracias por los alimentos, bendecir
a Dios por los alimentos, pero para los judíos, mi hermano, para los hebreos es sumamente importante. Entonces dice que este viejito comienza a comer sin orar, sin declarar ninguna bendición, por lo que Abraham le preguntó: ¿no adora usted a Dios? El viejito le respondió diciendo: yo adoro solamente al fuego y no tengo reverencia hacia ningún otro Dios. Cuando Abraham escuchó esto, se molestó bastante y agarró al viejo por los hombros y lo echó fuera de su tienda, al aire frío. Cuando el viejito había partido de aquel lugar, Dios llamó a su amigo Abraham y le preguntó: Abraham, ¿dónde está el viejo extranjero? Abraham replicó: yo le eché fuera porque no te adoraba. Y Dios le contesta: Abraham, he sufrido a este viejito por unos 80 años, a pesar de que me deshonra. ¿No pudiste tú aguantarle una sola noche? Impresionante, ¿no? Porque a veces nosotros actuamos de una manera muy intolerante ante cosas de las cuales Dios ha tenido sumamente paciencia. Yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿podemos reconocer la paciencia de Dios en nuestras vidas? ¿Tú crees que Dios es paciente contigo? ¿Sí lo puedes reconocer? ¿Qué tan paciente es Dios o ha sido Dios contigo? Pero no cabe la menor duda, mi hermano, que Dios es sumamente paciente para con todos. Repite conmigo: sumamente. Es sumamente paciente para con todos. Todos los días, a todas horas, cada minuto, cada segundo del día, Dios está teniendo paciencia para con nosotros y para con toda la humanidad. Su misma palabra nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, y dice la Escritura que 1000 años es como un día. Imagínate la paciencia de Dios, soportar 1000 años a una persona, a una raza malagradecida, y para Dios es como un día, porque Dios es sumamente paciente. De modo que Dios, en su infinito amor, espera siempre, mi hermano, una respuesta de cada uno de nosotros, con el único fin de darnos su salvación. También dice la palabra de Dios que para el Señor la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto significa que en el corazón de Dios está siempre el deseo de perdonar a los hombres. Está siempre el deseo en el corazón de Dios de que todos sean salvos, de que todos procedan al arrepentimiento, más allá de querer lanzar un juicio. Si Dios quisiera lanzar juicio sobre la humanidad, ya lo hubiese lanzado desde hace mucho y hubiese condenado a todos, aún antes de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero todo este deseo, mi hermano y mi hermana, de salvar a los hombres, de que los hombres procedan al arrepentimiento, de perdonar los pecados de los hombres, está relacionado con su enorme paciencia. Una paciencia con la cual es capaz de soportar la insensatez y la desobediencia de los hombres. Mas el que Dios sea paciente, mi hermano, y que en su corazón o en el corazón de Dios esté el deseo de perdonar, no significa que el juicio nunca ha de llegar a la vida de una persona. Porque la palabra de Dios claramente nos dice que la paciencia de Dios tiene un límite para cada individuo. Es decir, que llegará un día en el cual Dios derramará su ira sobre el mundo, sobre todo aquel que decidió voluntariamente y abiertamente rechazarlo, rechazar el sacrificio de su Hijo. Ya lo expuso Juan, en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. El que Dios sea paciente no significa que el juicio de Dios no llegará. La Escritura dice que un día va a derramar su ira, mi hermano, sobre toda carne. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No le espera sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir a sus adversarios, a todos aquellos que decidan por tener inmunda la sangre de Cristo. La parábola de la higuera estéril nos enseña, mi hermano, algunas verdades del reino de Dios. Es decir, la forma en la cual Dios desea que caminen las cosas. Por ejemplo, cuando plantamos un árbol de aguacates, ¿qué esperas recibir? ¿Follaje? ¿Pura plantita? Aguacate, ¿verdad? Si yo planto un árbol de aguacate, yo espero recibir aguacates de ese árbol. Lo mismo con un árbol de guayabas, de limones, de naranja o de lo que tú quieras. Bueno, del mismo modo Dios espera ver fruto en los hombres. Y la palabra esperar en sí misma implica una paciencia, porque todo aquel que espera algo tiene que ser paciente a fin de que llegue. Dios espera ver fruto en los hombres que Él mismo creó a su imagen y semejanza. Dios espera ver un cambio, una transformación que anuncie que han recibido la salvación de Dios en su vida. De modo que, llegado el tiempo, aquel tiempo determinado por Dios, si no da fruto una persona, entonces dice la Escritura que el Señor corta la vida de esa persona de la faz de la tierra. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar seguros de que ya hemos nacido de nuevo? De que verdaderamente estamos dando un fruto. Pero también cuántos de nosotros no esperamos, mi hermano, y oramos a Dios para que no corte el Señor de la faz de la tierra a alguien que amamos, y que oramos por Él para que pueda dar fruto, para que pueda recibir la salvación del Señor, para que pueda tener ese cambio que Dios espera de Él. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista, aquel hombre que preparaba el corazón de las personas para la llegada del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 10, este hombre llamado Juan el Bautista claramente le expresó a todos los judíos de aquel tiempo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y sabemos, mi hermano, que en la Biblia los árboles son símbolos, o es un símbolo de los hombres en muchas ocasiones. Así lo menciona la palabra del Señor. Será como árbol plantado, dice la Escritura, junto a corrientes de agua. Pero este pasaje de Mateo 3:10 hace referencia al tiempo del juicio que se aproximaba, y que solamente podía evitarse, dice la Escritura, a través de la manifestación de una nueva naturaleza a causa de dar un buen fruto. Pero para entender más acerca de la parábola de la higuera estéril, es necesario que también vayamos un poco al contexto de esta parábola. En el versículo 1 de Lucas 13 al versículo 5, el Señor está conversando con unos hombres que se sentían muy justos por causa de lo que ellos hacían. Sentían que eran salvos, que su vida era agradable delante de Dios y que no eran tan pecadores como otros hombres. Dice la Escritura, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Lo voy a leer rápidamente, mi hermano, para no perder mucho tiempo en esto. Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Esto hace referencia a un momento en la historia cuando los soldados de Pilatos o unas personas enviadas por Pilatos matan a algunos hombres que estaban ofreciendo sacrificios en el templo y se mezcla la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Luego dice en el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esta parte de la historia, este suceso, es el que antecede precisamente a las palabras cuando el Señor expresa la parábola de la higuera estéril. Y el Señor claramente está hablando de una necesidad de arrepentimiento. El Señor Jesucristo instruye acerca de la necesidad de un cambio en la vida, más allá de pertenecer al pueblo judío o incluso más allá del cumplimiento de ciertos ritos o ceremonias, que era lo que se hacía en aquel tiempo. El Bautista había denunciado a estos hombres. El Señor Jesucristo no estaba hablándoles nada nuevo. Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 8 y 9, ya había denunciado a estos hombres acerca de su falta de arrepentimiento, de su insensatez de creer que solamente por permanecer o por pertenecer a un pueblo podían ser salvos. Dice Lucas capítulo 3, versículo 8 y 9, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Estos hombres pensaban en su corazón que por ser hijos de Abraham no necesitaban arrepentimiento, no necesitaban un cambio de vida, que era suficiente con tener la sangre de aquel que fue llamado amigo de Dios, aquel a quien se le hizo el pacto, las promesas. Pensaban que era suficiente. El pueblo estaba tan acostumbrado a la falsa enseñanza de que solo por el hecho de que fueran judíos o de que eran judíos tenían la salvación ganada. ¿Y sabía que esta enseñanza prevalece hasta el día de hoy en muchos judíos? Es más, yo lo he escuchado en cristianos que tratan de encontrar su raíz judía solamente para ser salvos, por medio de su genealogía. Y eso es una completa locura. No leen las escrituras, porque Juan el Bautista inmediatamente les habló a aquellos hombres diciendo que no era suficiente con ser hijos de Abraham, que necesitaban hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres, este pueblo se acostumbró a esta falsa enseñanza de creer que porque eran judíos tenían la salvación ganada. Aunado a esto, tenían la idea de que todo lo malo venía a causa del pecado. Por eso la historia que le contaban a Jesús acerca de la sangre de los galileos que fue derramada o fue mezclada con los sacrificios, o de la torre de Siloé que cayó aquellos hombres judíos. Pensaban que todo lo malo venía a causa del pecado. Y esto producía, mi hermano, que llegaran al razonamiento de que si eran judíos y no les pasaba nada, entonces es porque estaban bien delante de Dios. Muchos cristianos piensan de esa misma manera, piensan que porque no les pasa nada, están bien delante de Dios. Y eso no tiene nada que ver. El Señor demanda fruto de nuestras vidas. Si no hay fruto, seremos cortados y echados en el fuego. Este pensamiento mantenía a los judíos en un peligro inminente ante el juicio de Dios. Pasaban los días, pasaban los años y ellos se mantenían en la misma condición, con el mismo pensamiento.
ignorando las reprensiones, ignorando las exhortaciones acerca de acudir a Dios, arrepentirse de su vida. Era necesario, mi hermana, anunciarles a los hombres acerca de este peligro de la condenación eterna. No era un mensaje nuevo tampoco el de Juan el Bautista. Muchos de los profetas durante sus años en esta tierra estuvieron denunciando el pecado y la necesidad de un cambio de vida, más allá de pertenecer a un pueblo y más allá también de cumplir ritos o ceremonias. Pero a todos ellos los mataron. No soportaron la reprensión que trataba de librarlos de aquel peligro del juicio y de la ira de Dios sobre sus vidas. Pero bueno, algunos de los que escucharon este mensaje de Juan el Bautista sí dieron buena respuesta, alcanzaron a percibir que no era suficiente con ser hijos de Abraham, que no era suficiente con los ritos y con las ceremonias que estaban haciendo. De modo que en el versículo 10 de Lucas 3 dice la Escritura, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, es decir, si no es suficiente con pertenecer a un pueblo escogido por Dios, si no es suficiente con hacer sacrificios u holocaustos, si no es suficiente con venir a la iglesia, con pertenecer a casa de oración, si no es suficiente con leer la Biblia u orar, ¿qué haremos? Es lo que le preguntaban estos hombres, ¿qué haremos? Y esta es la pregunta clave, mi hermano, a fin de entender que necesitamos hacer algo. Dile al que tienes a un lado, necesitas hacer algo. Esta es la pregunta clave para entender que necesitamos hacer algo. Y este algo que necesitamos hacer es darle respuesta a Dios, la respuesta que Dios espera que le demos ante su obra de amor manifestada en el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer y eso es lo que se viene anunciando desde los profetas. Darle la respuesta a Dios, pero no cualquier respuesta, aquella respuesta que Dios quiere escuchar. Aquella respuesta que habla del deseo de una vida transformada, de una vida nueva, de un cambio, de un entendimiento de nuestra condición y nuestra necesidad de ser salvos, de ser perdonados nuestros pecados, de que Dios cambie nuestra naturaleza a fin de poder dar fruto agradable a Dios. La necesidad de un arrepentimiento. Pedro, en su primer discurso, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, presentó de la misma manera que Juan el Bautista a los judíos la necesidad de este arrepentimiento. Cuando Pedro les comienza a hablar y les comienza a decir, y ustedes mataron al autor de la vida, al cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice en el versículo 37, aquellos hombres se compungieron de corazón e hicieron la misma pregunta clave para poder tener un cambio en nuestras vidas. La misma pregunta clave para saber que necesitamos hacer algo. Sin esta pregunta, mi hermano, no se hace ningún cambio. Cuando un matrimonio está mal y no se hace la pregunta, ¿qué haremos?, no hay cambio. Cuando la vida de una persona está mal y no se hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer?, no hay cambio. Porque estos hombres también dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos si ya matamos al autor de la vida, pero resucitó? Ahora nos espera solamente una condenación. ¿Ya no hay oportunidad para nosotros? Pero el mensaje sigue siendo el mismo de siempre, el evangelio del Señor Jesucristo. Pedro les dijo, arrepiéntanse
y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, mi hermano, con ese que haremos? Se convirtieron 3,000 personas ese día. 3,000 personas que se arrepintieron, 3,000 personas que cambiaron su manera de pensar, 3,000 personas que fueron tocadas por Dios a fin de ser transformados y recibieron el Espíritu Santo. Debido a que creyeron en la obra de Cristo Jesús. Aquella obra que Pedro les anunció y fue manifestada a través de su fe, revelada por un arrepentimiento, un cambio de vida genuino, semejante a la forma de vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo comprobamos por el contexto. Más adelante dice que convivían con alegría, con sencillez de corazón, y permanecían y perseveraban unánimes en la palabra. Bueno, el Señor está hablando de un arrepentimiento, un cambio de vida. Y es entonces cuando les refiere la parábola de la higuera estéril. A estos mismos hombres que el Señor les dijo: no es suficiente con ser hijos de Abraham, no es suficiente con pertenecer a una iglesia, no es suficiente con el título de cristiano, no es suficiente con hacer ciertos ritos o ceremonias, no es suficiente con dar gracias a Dios por los alimentos, no es suficiente por traer una Biblia bajo el brazo. Se necesita un cambio que manifiesta el fruto de nuestra vida, de nuestra nueva vida, de nuestro tipo de naturaleza. El propósito, mi hermano, de la higuera estéril era precisamente evidenciar estas cosas. Una persona expresó en cuanto a la parábola, dice: si en los versículos del 1 al 5 de Lucas 13, del contexto que acabamos de leer hace un momento, dice, si en los versículos del 1 al 5 el Señor expresó la necesidad de arrepentirse, porque Él mismo dijo: les digo que no. Igualmente les digo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si de este versículo 1 al 5 el Señor expresó la necesidad de arrepentirse, en los versículos del 6 al 9, Jesucristo expresa: arrepiéntete de ya. Si en los primeros versículos dijo: es necesario que te arrepientas, en los que sigue dijo: pero que te arrepientas ya. No te esperes más tiempo, porque no sabes cuándo va a venir el Señor a buscar fruto de ti y va a mandar diciendo: córtalo, ¿para qué consume el aire de otros? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: hace aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Sí, está en la viña, está en el huerto, está plantado, pero no tiene fruto. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mi hermano, en esta parábola hay un doble propósito o una doble aplicación. El primero es al pueblo de Israel. El Señor presenta la parábola con la intención principal de darles a conocer a los judíos primeramente la necesidad de una conversión genuina y no solo estar presentes. De nada sirve estar presentes si no hay una conversión. Pablo ya lo dijo: porque no es judío el que lo es exteriormente, no, sino el que lo es interiormente. Y no es la circuncisión externa la que vale, sino la del corazón. Por lo tanto, el Señor dice: no es solo estar presentes. Esto es, mi hermano, porque muchos se confían en que están presentes y que tienen un entorno estable, un entorno cristiano, que tienen ciertas prácticas cristianas,
o en su caso judías en su tiempo, pero su vida no manifestaba fruto de Dios. Estos judíos estaban totalmente confiados de que por ser hijos de Abraham iban a entrar al reino de los cielos. Por eso mataron a Jesús, porque el Señor Jesucristo les estaba revelando, les estaba manifestando años y años, generación tras generación de religiosidad barata. Y posiblemente muchos de ellos pensaron: ¿qué pasó entonces con mi papá y con mi mamá que se acaban de morir? Y no conocieron estas cosas. Pensaron que eran salvos solamente por pertenecer al pueblo judío. Recordemos que también el Señor les dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En Mateo 3, versículos 7 y 8, es un pasaje paralelo al de Lucas, de cuando está hablando Juan el Bautista, y dice, Mateo 3, 7 y 8, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó que podían escaparse de la ira de Dios? ¿O de dónde escucharon que solamente por ser hijos de Abraham la ira de Dios se aparta de ustedes? Cuando les repito, todos los profetas venían anunciando otra cosa totalmente diferente. Los profetas jamás dijeron que por ser hijos de Abraham automáticamente tenían ganado el reino de los cielos o la salvación. Siempre se vino anunciando un arrepentimiento. Por eso les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. No solamente tengan el título, comiencen a vivir conforme a lo que dicen que son: el pueblo de Dios, pueblo escogido, santo, un representante digno de la grandeza de Dios en la tierra. Dejen de hacer pecado, dejen de hacer maldades, les dijo a través de Isaías. Pero también esta parábola, mi hermano, se aplica a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles. ¿Por qué? Porque a través de esta parábola el Señor está anunciando a todo el mundo la realidad de que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, que no todos los que se dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios, sino que la única manera en la que vamos a poder estar seguros de que realmente somos conversos va mucho más allá de un simple cambio de ambiente. Va mucho más allá de asistir a las reuniones. Dios quiere un corazón entregado completo y totalmente a Él en obediencia a su palabra. Primero de Juan 2:19, Juan lo expresó de la misma manera en la que lo aprendió. Que había personas que estaban con ellos, pero que no eran de ellos. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿a quién se refiere de nosotros? A los verdaderamente cristianos, a los conversos, a los que sí daban fruto. Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, aunque se digan ser, aunque se digan cristianos, aunque se digan judíos. Y dentro de esta parábola, conocida como la parábola de la higuera estéril, se mencionan ciertos aspectos importantes a considerar de acuerdo al principal propósito de la parábola.
intervienen algunos personajes que son símbolo de la realidad que vivimos hasta el día de hoy. Y el primer personaje que tenemos en esta parábola es el dueño de la higuera y de la viña. El dueño de la higuera y de la viña. En segundo lugar está la higuera, en tercer lugar está la viña y en cuarto lugar está el viñador. Claramente el dueño de la higuera y de la viña hace referencia a Dios el Padre, a Dios el dueño de todo. La higuera era el pueblo de Israel, por un lado, pero también cada persona o cada individuo que ha sido creado y formado por Dios. La viña es el mundo. Dios plantó en medio del mundo a un pueblo para que fuese santo, pero también Dios ha plantado en medio de su mundo a cada persona y cada individuo. Recordemos lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1. A lo suyo vino, a lo suyo, a lo que Él creó, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y a lo suyo vino, lo que era de Él, el mundo, el pueblo, escogido por Dios, mas los suyos no le recibieron. Y el viñador es Jesucristo. Jesucristo mismo, quien vino primeramente a su pueblo para trabajar con Él, pero que también vino para trabajar con cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo y también por medio de cada ministro o líder que Él ha establecido en su iglesia. Cada don ministerial, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que interceden delante del Padre. Pastores que velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero bueno, dentro de este propósito podemos encontrar estos aspectos diferentes que son principios de la vida cristiana, mi hermano. Son principios que Dios nos enseña para darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo y de la necesidad que tenemos como personas de dar una respuesta a Dios, no solamente de palabras, sino con una vida transformada por Él. Lo primero que nos dice esta parábola es que tanto la viña como la higuera le pertenecen a Dios. Tenía un nombre, dice en el versículo 6, una higuera plantada en su viña. Tenía un nombre, una higuera plantada en su viña. Tanto la higuera como la viña le pertenecen a Dios. Dios, mi hermano, es el dueño de todas las cosas. Es el creador y el sustentador de la vida. Y Él hace y establece todo lo que Él quiere. No sé cuántos de ustedes han visto una imagen en donde está Jesús o un personaje que representa a Jesús y una jovencita. Y la jovencita le dice: es mi cuerpo, son mis reglas. Ante un contexto del aborto. Es mi cuerpo, son mis reglas. Yo no quiero tener el bebé, yo me lo saco del vientre. A lo que Jesús le contesta: es mi creación, son mis reglas. Y yo digo: no matarás. Por lo tanto, toda palabra de Dios está por encima de cualquier palabra de cualquier otro hombre. Y ya lo hemos dicho antes, así el mundo se ponga de acuerdo, el mundo entero, sin faltar ni un solo hombre, se ponga de acuerdo para estar en contra de Dios, siempre la palabra de Dios va a prevalecer. Aunque el mundo entero diga que el pecado no es malo, Dios ya estableció lo que es el pecado, que es abominación a sus ojos, y nada va a poder cambiar eso. Antes se acabe el universo y la creación misma, que el Señor demerite una pequeña parte de sus palabras. Dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas y fueron creadas. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios, tanto la creación de las cosas materiales como las mismas almas de los hombres. Todo le pertenece a Él. Ezequiel 18:4 dice: todas las almas son mías. Todas, creyentes o no creyentes, chicos y grandes, de cualquier región del planeta, de cualquier nacionalidad, de cualquier estatus económico o social. Todas las almas le pertenecen a Dios y Él dice cuándo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, y Él es el que dice: hasta aquí llegaste, te corto sobre la faz de la tierra. Él es el quien dice quién vive y quién muere. Por lo tanto, mi hermano, no podemos contender contra Dios diciendo: ¿por qué cortaste la vida de una persona si era demasiado joven? Simple y sencillamente porque Él es el creador de todas las cosas, el sustentador de la vida, y porque en ese momento Él decidió cortar la vida de una persona. Él es el único que tiene la última palabra, y Él es el único que puede darle indicación diciendo: córtalo, porque Él es el dueño. ¿Recuerdan cuando Job vivió en esta tierra, que llega Satanás y comienza a pedirle permiso a Dios para lastimar a Job? Dios fue quien le dio permiso de que hiciera todo con él, menos de que lo matara. Porque ni aun el mismo Satanás tiene esa decisión de quitar la vida o de dar la vida. Eso no le pertenece a Satanás. Todas estas cosas le pertenecen a Dios porque Él es el dueño de todo. Él es el creador y sustentador de la vida. Pero por otro lado, como creador y como sustentador, como el dueño de todas las cosas, dice en la parte B de este pasaje de Lucas 13:6: y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Bueno, mi hermano, como dueño y como Señor de todas las cosas, Dios está buscando ver fruto en las personas. Dios está buscando ver fruto en tu vida. Porque tú le perteneces a Dios no solamente por ser creación suya, sino porque también te compró a precio de sangre. Dios tiene un propósito con su creación y quiere que cada uno de los que fueron creados por Él y para Él cumplan con sus planes. Por eso Él viene y busca en la vida de los hombres a fin de que puedan dar fruto. Porque en eso es glorificado el Padre y en eso se cumple su propósito, en que llevemos mucho fruto. Y Él tiene derecho de observar e indagar la vida de todos los hombres. Él tiene derecho a venir a este lugar y indagar en nuestros corazones y ver si verdaderamente hemos dado fruto. Después de tantos años que hemos estado sentados escuchando la palabra del Señor. Y si no le hemos dado, entonces el Señor también tiene el derecho de decir: córtalo. Por otro lado, esta parábola también nos dice que tenemos un Dios que es sumamente paciente. Y mi hermano, Dios no va a cortar la vida de ninguna persona sin antes haber mostrado todo su amor, toda su misericordia, toda su paciencia y haber agotado todo a fin de que esa persona sea salvo o sea salva. Dios es paciente y espera un tiempo considerable para que una persona pueda dar fruto, y no solamente eso, sino que lo extiende año tras año. Dice la Escritura, Lucas 13:7: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
juntar a tus hijos como las gallinas, a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digas, bendito en el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que después el pueblo de Israel fue exterminado. El templo de Jerusalén fue deshecho, incluso perdieron su nacionalidad, la cual fue recuperada muchísimos siglos después. Dios es paciente, mi hermano, y espera un tiempo considerable y aún mayor. Es paciente para con todos. No quiere nada, no. Sino los contó desde que ya debía haber dado fruto. La higuera en lo particular era una planta que tardaba mucho en dar fruto. Pero a partir de que llegaba su temporada de dar fruto, fue que comienza a contar los 3 años. Es como si llegara, la plantaran, comenzara a crecer, comenzaran a abonarla, a trabajar en ella, podarla, comenzaran a servirle, a invertir tiempo, esfuerzo, dinero en esa pequeña planta que se ha de convertir en un árbol. Se convierte en árbol, esperan el tiempo del fruto, se acercan y llega el primer año y no hay nada. Se supone que debió haber dado fruto. Y llegan el segundo año y tampoco dio fruto. Llega el tercer año y tampoco dio fruto. Cuando pasaba esto con una planta, con un árbol, lo que se esperaba es que ese árbol ya no diera fruto nunca. Era un árbol inútil, un árbol estéril, que no da fruto. Por eso el dueño comenzó a decir, córtalo. Ya era demasiado el tiempo que había tardado en dar fruto y no lo daba. Pero no podemos negar que el Señor es paciente y aún esperó este dueño un año más a causa de la intercesión del viñador. No nos dice si logró dar fruto o no, pero eso lo debemos de bajar a un nivel personal. Cada uno de nosotros. El Señor siempre intercede por nosotros, por su creación a causa de su sacrificio. Siempre intercede, déjalo un poco más, déjame trabajar un poco más en Él. Es muy paciente el Señor. Dice que Él, en Romanos 3:24 al 26, no lo abra, simplemente se lo explico un poco. Se nos dice que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta la venida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Por miles de años Dios soportó la maldad de los hombres. En una ocasión estuvo a punto de exterminar el mundo entero, pero Noé halló gracia delante de él y repobló toda la tierra nuevamente. Pero por miles de años Dios estuvo soportando la indiferencia, la grosería, la altanería de los hombres hacia su ser, hacia su santo ser, hasta que vino el Señor Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados. Y después de su sacrificio sigue siendo paciente con todos nosotros, porque nos pasa por alto, a causa de su justicia en Cristo Jesús, toda nuestra altanería, todas nuestras groserías, toda nuestra indiferencia. Por otro lado, la parábola nos resalta también la necesidad de dar fruto para Dios a fin de no ser cortados. Dice la Escritura, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Y después dice unas palabras totalmente fuertes de escuchar, mi hermano, y que nos deberían de poner a temblar. Córtala. Córtala. Dios nos dice que para que no seamos cortados necesitamos dar fruto. Eso es necesario. Eso no es de que, bueno, no estoy dando fruto, pero Dios
tendrá misericordia. No, Dios quiere fruto. Dios quiere un cambio. Dios quiere una transformación. Porque Dios nos ama, mi hermano, y Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. Pero quiere gente que sea útil, que Él pueda usar para sus propósitos. En Ezequiel nos dijo: yo quiero la muerte del que muere. Yo quiero la muerte del impío. Claro que no, yo quiero que se arrepienta, que se vuelva de su mal camino. Yo no quiero eso. Pero si no da fruto, lo voy a tener que cortar. Y todo árbol que es cortado, que no da fruto, es cortado y es echado en el fuego. El fuego es referencia del infierno. No porque Dios quiere enviar a la gente al infierno, mi hermano, no, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios busca un arrepentimiento en las personas. Pero da un tiempo considerable para que las personas puedan dar ese fruto a causa de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero llegará un día en el cual nos tocará la visita de nuestro Señor, la visita de Dios a la vida de cada una de las personas que habitan sobre la faz de la tierra. Y todo árbol, toda persona que no da buen fruto, entonces será cortada y será echada en el fuego. Porque una persona, mi hermano, que no está dando fruto para Dios, es una persona que no es útil a sus propósitos y resulta inútil para la iglesia, para la edificación del cuerpo, para el cumplimiento de su voluntad. Y recordemos, Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Y si algo no sirve para sus propósitos, dijo el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, el que conmigo no trabaja, desparrama y desordena. Por eso también Dios estableció un abogado para con él. En Lucas 13, versículo 8 dice: entonces el viñador respondió y le dijo: Señor, déjalo o déjala todavía este año. Déjame hacer algo más con él o con ella. ¿Sabes que muchas personas están vivas porque Jesucristo intercede por ellos? Déjalo otro poquito. Déjalo otro poquito. El viñador, que es Cristo Jesús, mi hermano, nos enseña la actitud que debemos de tener siempre ante las necesidades de los demás, ante la necesidad de salvación de las personas. La actitud de querer seguir trabajando, de buscar la forma de cómo hacerle para que una persona se acerque a Dios. ¿Cuántos de ustedes desean o tienen en su corazón que la gente se vaya al infierno? Levante su mano. ¿Verdad que no? Una persona que ha recibido el Espíritu de Dios no puede tener ese sentimiento. Va en contra de la voluntad del corazón de Dios, del corazón de Cristo Jesús. No, sin en cambio, nuestra actitud debe de ser: déjala todavía este año. Ese es el corazón de Dios. Siempre interceder a favor de la vida del hombre, porque Dios está a favor de la vida. Como ejemplo tenemos a Moisés. ¿Cuántas veces Moisés no intercedió por el pueblo a fin de que Dios no lo destruyera? Señor, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Nos sacaste de Egipto solamente para destruirnos en el desierto? Señor, no lo destruyas, este pueblo es testarudo, es insensato. Siempre intercediendo por el pueblo, el corazón de Dios, el corazón del Padre, el corazón de Cristo Jesús. Déjalo todavía un poquito más. El corazón de Abraham, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Señor, ¿cómo los vas a destruir? Habiendo en ellas 50 justos. 45, 40, 30, 20, 10. 5 justos. Déjalos poquito más. Ese es el trabajo que hace nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo
el justo. Porque tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual intercede por todos nosotros a fin de no ser desarraigados de esta tierra a causa de nuestra falta de fruto delante de Dios. El Señor trabaja, mi hermano, en nuestras vidas a fin de que podamos dar fruto. Deja que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala todavía este año, yo voy a trabajar en ella, la voy a abonar. Y estos son los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, un deseo genuino del corazón de hacer la voluntad de Dios. Ese es el fruto que debemos de manifestar. Un corazón que le pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tal como lo hizo Saulo, o como aquellos hombres, ¿qué haremos? Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas. Una vida dispuesta a hacer lo que Él quiere que hagamos. Su voluntad, a renunciar a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, al orgullo, a la soberbia, de modo que podamos hacer la voluntad de Dios. Renunciar a nuestros propios derechos o supuestos derechos, a fin de permitir que sea el Señor quien trabaje, quien cabe alrededor nuestro y nos abone para poder dar fruto. En Lucas 13:9 sigue diciendo: si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Inevitablemente, mi hermano, el Señor trabaja en cada uno de nosotros, en cada persona que ha creado a su imagen y semejanza. Y créame, mi hermano, cuando le digo que no parte un alma de esta tierra sin que el Señor no haya hecho todo lo posible para salvarla. Por tanto, no se lamente, ni se pregunte, ni cuestione a Dios porque una persona muere, o dónde estará aquella persona. Porque Dios, que nos ama más que cualquier otro ser, más que cualquier otra persona en esta tierra, antes de que caiga una persona, antes de que sea cortada de la faz de la tierra, trabajó e hizo todo lo que pudo hacer a fin de salvarla. Si dio fruto, entonces bien. Si dio fruto, entonces es parte del pueblo de Dios. Si dio fruto, entonces es salvo. Si dio fruto, entonces el Señor lo usa. Si no, será cortado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el fruto es la evidencia del actuar de Dios en el interior de una persona. Y si no hay fruto, entonces no hay acción de Dios en ese lugar. El fruto es la manifestación externa del poder interno que está actuando. Cuando el fruto es malo, el poder interno que actúa en el corazón del hombre es malo, es el pecado, es Satanás, es el mundo. Y de lo profundo de su corazón saca malas cosas. Pero si el poder que actúa en nuestro corazón es el Espíritu de Dios, es su palabra, entonces el fruto se manifiesta de manera visible en un arrepentimiento, en una búsqueda de Dios, en un carácter, en la justicia y el gozo y la paz que pertenecen al reino de Dios, en el amor, gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas de las cuales nos habla Dios que evidencian un carácter conforme al de Cristo. Y siendo pues el fruto la evidencia del actuar de Dios en el interior de una persona, si no hay fruto, es que no hay acción de Dios en ese lugar. Dice la Escritura que
El Espíritu de Dios nos da libertad. Y que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si alguien tiene el Espíritu Santo, entonces esa persona es libre para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un límite, mi hermano. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 24. Proverbios capítulo 1, versículo 24. Cuando una persona parte, no partió de este mundo sin que Dios le haya mostrado todo su amor, toda su misericordia y todo su deseo por transformarlo, por convertirlo a Él. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 31. ¿Ya lo tiene? Escúcheme bien. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad y me burlaré cuando te venga lo que temes, cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me van a encontrar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es una palabra durísima, mi hermano, pero es una palabra que es totalmente cierta. La paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando nosotros nos burlamos o nos pretendemos burlar de esa paciencia de Dios, ya no tiene nada más que hacer en ese lugar, sino decir córtalo. En Ezequiel capítulo 24, versículo 13, Dios está hablando también y dice: en tu inmundicia, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Advertencias de la palabra del Señor en cuanto a todos aquellos que pasan años versículo 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento,
Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos creen poder abusar de esta paciencia, de esta benignidad, de esta longanimidad, pero por la dureza de su corazón lo único que acumulan es ira. Y cuando venga el dueño de la viña, cuando venga el dueño de la higuera, para ver si esa persona ha recibido o no el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, en el tiempo determinado y no vea fruto, su orden va a ser: córtalo. Aun cuando muchos ignoren todo el trabajo que Dios ha hecho o ha querido hacer en el corazón de una persona. De modo que al rechazar el deseo del corazón de Dios, son cortados por su propio juicio, para su propio juicio, porque rechazaron el deseo del corazón de Dios de salvarlos. Un capítulo antes, Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante hasta el versículo 31, 32, nos habla precisamente de la condición del hombre que es cortado y que es echado en el fuego. En 3 ocasiones, dice la Escritura, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios. Por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la libertad de Dios, aquella libertad que Dios les ofreció en Cristo Jesús, a fin de que pudieran dar fruto, por la esclavitud de los deseos temporales y pasajeros de este mundo, y perecieron en su propia perdición. Finalmente, mi hermano, se necesita dar fruto. El propósito de la parábola de la higuera estéril es que ninguna persona que no dé fruto, ese fruto digno de arrepentimiento, ese fruto de justicia que se va desarrollando en la vida del cristiano, ninguno que no dé fruto va a poder entrar en el reino de Dios. Y el fruto, mi hermano, es visible. Si Dios trabaja en ti, eso se ve. Si no se ve, es porque no has dejado que Dios trabaje en ti. Es así de simple. Un hombre escribió en relación a las últimas palabras de aquel viñador que expresaba el deseo de su corazón de salvar aquella higuera. Aquellas palabras que clamaban al Señor diciéndolo: déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este hombre escribió: hay una línea que nosotros no vemos, una línea que cruza todo sendero, el límite secreto entre la paciencia y la ira de Dios. ¿O dónde está esa línea misteriosa que cruza nuestro camino, de la cual Dios ha prometido se pierde quien cruzar la osa? ¿Hasta dónde puedo llegar con el pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar con el pecado? ¿Hasta cuánto tiempo espera la misericordia de Dios? ¿Dónde toca su término la gracia y comienza el fin de aquel que es reprobado? Una respuesta del cielo ha llegado. Vosotros, dice, que de Dios os habéis apartado, arrepentíos, entre tanto se dice hoy, y no endurezcáis vuestros corazones.
¿Sabes hasta dónde puedes llegar con el pecado? ¿Tienes idea o tiene idea una persona hasta dónde puede pecar, de modo que puede estar confiado que Dios ya no le dirá hasta aquí? ¿Puedo mentir? ¿Dios me ha permitido 1000 mentiras en mi vida? ¿Alguien puede decir eso? Sin estar seguro que Dios no lo va a cortar a la mentira 500 o a la 20. ¿Sabes el número de años que Dios te ha permitido para pecar como para pretender arrepentirse una persona en el último minuto de su vida? ¿Sabe y controla la mente de Dios como para pensar hasta qué punto llegará la misericordia de Dios? Dios va a tener más misericordia conmigo. Dice la Escritura que se renueva cada mañana. Entonces seguramente mañana voy a amanecer. Tú controlas los pensamientos de Dios, les da consejo una persona a Dios como para estar seguro de que va a amanecer al día siguiente y que no será cortada la misericordia de Dios a su vida. ¿Sabe una persona dónde va a terminar la gracia de Dios? Como para decir, 1 minuto antes de que su gracia se termine, me voy a entregar a Él. 1 minuto antes de que venga el fin o mi fin, me voy a entregar. Por lo tanto, la respuesta es la misma que Dios ha pedido desde siempre. Arrepentíos, entre tanto que se dice hoy, y no endurezcan sus corazones. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele entre tanto que está cercano. Deja tus caminos y tus pensamientos y voltea a ver a Dios, y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Porque sus pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, dice el Señor. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón. El Señor nos enseña, mis hermanos, que hay determinado tiempo para dar fruto. Ese tiempo Dios lo ha establecido para cada una de las personas, de manera personal, de manera individual y de manera específica. No podemos pasar la vida año tras año sin dar fruto, pensando que sin importar lo que pase, Dios me va a seguir tolerando y Dios me va a seguir manteniendo, y mucho menos pensar que podemos pasar año tras año sin dar fruto y que aún así entraré en el reino de Dios. El cristiano necesita dar fruto. No se sabe, les repito, si la higuera de la parábola dio fruto o no. El Señor hasta ahí quiso llegar con esa parábola, pero fue con el propósito, hermano, de que nos identifiquemos con la higuera, que nos identifiquemos con la higuera, y que la respuesta si da o no fruto dependa de cada uno de nosotros, de cada uno en lo personal, para que cada uno sepamos cuál es la respuesta que le estamos dando a Dios. Qué tremenda parábola, mi hermano. Una parábola que nos muestra una parte de Dios que muy pocos están dispuestos a conocer, que la paciencia de Dios tiene un límite, y que cuando Él dice hasta aquí, hasta ahí llegaste. Si diste fruto, bien; si no, serás cortado. Amén. Pónganse de pie, hermanos. La parábola de la higuera estéril. No podemos negar la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. No podemos negar el trabajo que Dios ha intentado hacer en nuestros corazones.
En lo personal, antes de entregar mi vida al Señor, ¿cuántas veces no trabajó? ¿Cuántos años, año tras año, el Señor trabajando en mi vida, tratando de cambiar mi forma de vivir, mi forma de pensar? ¿Y cuántas veces yo estuve menospreciando esa benignidad, esa paciencia, esa longanimidad, ignorando que Dios podía decir hasta aquí y ya no habría esperanza para mí? Pero hasta el día de hoy Dios nos ha mantenido a ti y a mí. Hasta el día de hoy Dios nos tiene, mi hermano, porque está trabajando todavía en nuestras vidas. Muchos pretenden abusar de su paciencia, pero nadie puede abusar de Dios. Él es paciente con un fin y con un propósito. Pero ¿cuántas personas no has visto que han partido a tus alrededores? Desde los más pequeños hasta los más viejos. Y a cada uno Dios le dio su oportunidad. Si hubo arrepentimiento, bien. Pero si no, el Señor Jesucristo dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Muchos hombres no quieren perderse en la condenación, pero tampoco están dispuestos a darle una respuesta a Dios. Quieren el cielo, pero viviendo en la inmundicia. Y eso no es posible. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a los hombres que pueden huir de la ira y del castigo de Dios? Menospreciando su sacrificio. No, mi hermano, eso no es posible. Aprendamos lo que dice la Escritura. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio de vida genuino y sincero, posible por la libertad que Cristo nos da a través de su Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cierra tus ojos, mi hermano. Gracias, Señor mío y Dios mío. Qué impresionante trabajo haces en nosotros. Gracias por ese tiempo extra que nos diste a causa de tu sacrificio. Estábamos condenados, pero Señor, tú rogaste por nosotros. Y por cada uno de nosotros en lo individual, tú pediste más tiempo a fin de que diéramos fruto, de que cambiáramos, de que nos acercáramos a ti. Gracias, Señor. Queremos clamar también nosotros por todas aquellas almas que aún no se han entregado a ti, familiares, amigos, conocidos. Déjanos predicar tu evangelio aún un poco más. Ábrenos puertas para cavar alrededor y abonar tu palabra. Y si da fruto, bien. Si no, no tendremos nada que decir cuando los cortes de esta tierra. Porque no podemos negar que tú mostraste abundante paciencia y misericordia. Y que trabajaste e hiciste todo lo posible por producir fruto. Pero no quisieron. Sino que desecharon todo consejo tuyo. No quisieron tu reprensión.
ignoraban el consejo y apedreaban a los que les enviabas. Señor, aún con todo eso queremos tener tu corazón y no cansarnos de predicar tu evangelio, de anunciar tu salvación, tu amor. Gracias por este tiempo y gracias por mis hermanos. Queremos dar fruto, Señor. Si alguno de mis hermanos aquí presente o de los que están escuchando esta transmisión no ha dado fruto, Señor, yo te pido, déjala un poco más, que la palabra vaya y penetre en los corazones. Ten misericordia, extiéndela y permítenos seguir hablando de tu palabra. Llévalos a ese punto en el cual ya no tienen el deseo de regresar o de voltear atrás, sino que ahora van hacia adelante, fieles hasta la muerte, buscando hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mi hermano, que Dios le bendiga. Estamos despedidos, nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor lo regrese con bien a casa y que le conceda un descanso reparador. Predique el evangelio y no se canse de anunciar la salvación de Dios. Buenas noches, hermano, que Dios le bendiga.